Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en Las Palmas de Gran Canaria. Y para ello tenemos con nosotros como invitado al candidato a la alcaldía, fíjese por dónde, de Las Palmas de Gran Canaria por Coalición Canaria, porque digo, fíjese por dónde tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, y esperemos que ese trabajo que se ha hecho y se ha realizado desde la oposición y que la ha llevado a cabo, entre otros, el invitado de esta noche, que ha sido voz de los vecinos y vecinos, se vea recompensado en esa cita electoral en la cual animamos y siempre decimos que es importante que vaya todo el mundo a votar. Pero eso va a ser el 28 de mayo del 2023, y hoy nos vamos a centrar en la situación que se está viviendo en Las Palmas de Gran Canaria con don Francis Candil. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues nada, seguimos trabajando. Ya enfilando la recta, esa recta hacia ese proceso electoral que será en el mes de mayo. Pero fíjate por dónde, trabajando desde el minuto uno, sí, haciendo eco y voz de los vecinos y vecinas, trasladando esa situación al salón de pleno, por lo cual el trabajo que se ha hecho en la oposición, que es un trabajo duro, se ha llevado y se ha cometido durante estos 3 meses y medio que lleva la legislatura, y quedarán 6 meses más, pero se ha cumplido con ese objetivo. Otros aparecen ahora, bueno, que parece que van a descubrir las Américas. Yo supongo y espero que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria hayan hecho por lo menos un mínimo seguimiento de qué es lo que ha estado y en qué ha estado cada uno en esta ciudad. Nosotros, cuando empezamos hace 3 años y medio, nos comprometimos a hacer un trabajo de seguimiento de todo lo que hiciera el grupo de gobierno, el ayuntamiento. Dijimos que íbamos a ser constantes y íbamos a funcionar como un auténtico martillo pilón sobre el grupo de gobierno, y eso es lo que hemos intentado. En la inmensa mayoría de las ocasiones, haciéndonos ecos, como bien decía usted, de las propuestas, de las críticas que han estado haciendo los vecinos, de las situaciones de abandono que nos encontramos a día de hoy en los barrios, de la parálisis de la gestión en el ayuntamiento, que al final esa parálisis de la gestión, a veces cuando se nos oye decir es que hay 100 contratos en nulidad y parece que no se sabe muy bien de qué estamos hablando, pues al final estamos hablando de cosas como las que vivimos cada vez que llueve un poco en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de cómo se estropean o dejan de funcionar muchas infraestructuras, semáforos, luces, carreteras, alcantarillado, cosas que se deberían de haber estado haciendo en estos 3 años y medio y no se han hecho, ¿no? Esa es la parálisis de la gestión, no es una cosa que no tenga nada que ver con la vida que tenemos nosotros, tiene mucho que ver con el abandono de los barrios, tiene mucho que ver con que muchas cosas no estén funcionando como deberían hacerlo en Las Palmas de Gran Canaria. Y yo creo que ahí se trata no solo de hacer crítica, que hemos sido bastante pertinaces a la hora de estar una y otra vez planteando una oposición constante y dura al grupo de gobierno, sino además de poner propuestas y alternativas sobre la mesa, y en eso es en lo que hemos estado trabajando. Otro es que el gobierno lo ha llevado a cabo, o lo ha metido y lo ha aprobado, porque bueno, se ha aprobado esa propuesta y se ha aprobado. Esas mociones se han llevado unánimemente, se han metido en el cajón y está en el sueño Morfeo. Precisamente en el último pleno ordinario que tuvimos del mes de noviembre, fue una moción al pleno para exigirle al ayuntamiento que se cumpliera de alguna manera con todas las mociones que se habían ido aprobando. Pues la verdad es que resulta un poco una tomadura de pelo a toda la población que se aprueben muchas cosas de las que al final no volvemos a tener noticia después del día de su aprobación. Es verdad que eso parece que resulta... Eso es una falta de respeto. Una falta de respeto a todos los partidos que estamos representados en el Pleno, pero yo creo que precisamente una falta de respeto a todos los vecinos de la ciudad, porque al final las propuestas que se aprueban, y en muchos casos, en muchísimos casos, por unanimidad, nos encontramos que al final se quedan en el cajón, como bien decía usted, durmiendo el sueño de los justos. Que son propuestas que hay que trabajar. Por eso digo que es una falta de respeto, porque el hacer un expediente y montar un expediente para llevar una moción
para que se apruebe unánimemente es un trabajo que no se hace de hoy para hoy, ni tampoco viene en un huevo kinder. Claro. No, hay que trabajarlo y luego en muchas ocasiones en consenso con los vecinos, vecinas, para el único fin, como usted acaba de decir, que es dar un mejor servicio a los vecinos y vecinas, que se aprueban para no quedar mal, pero saben muy bien que no la van a llevar a cabo. No es porque le vaya bien o mal a los vecinos, que tampoco le importa, porque he visto a lo visto cómo está la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, muy poco le importa a algunos que otros la situación de los vecinos y vecinos. Pero claro, son mociones que llevan desde la oposición y la vamos a hacer nuestra para no quedar mal con los vecinos y vecinas, yo creo que muchas veces se trata de eso, mociones que hablan de rehabilitar viviendas, mociones que hablan... Pues no sé, porque esta semana pasada, hace 2 semanas, estábamos en el barrio de Ladera Alta, en el Distrito 5, con un problemón gravísimo que hay allí de sencillamente de terminar una serie de carreteras que conectan el barrio interiormente y que le conectan con una salida para incorporarse al resto de la ciudad. Digo, a veces estamos pidiendo cosas muy básicas, ¿no? Nos pasa como con este tema de los presupuestos participativos, que a ellos se les llena la boca con los presupuestos participativos, y que sean los vecinos los que decidan en qué se invierte el dinero. Uno y otro año nos damos cuenta de que al final los vecinos lo que terminan pidiendo son cuestiones básicas del mantenimiento de la ciudad, que se les ponga una acera, que se les ponga una papelera, que les pongan luces, que les ponga un contenedor de basura, hay muchísimas cuestiones que realmente deberían de darle vergüenza al alcalde, a don Augusto Hidalgo y al resto de su grupo de gobierno, porque al final lo que están demandando los vecinos y para lo que utilizan los vecinos esa oportunidad de mejorar sus barrios y su entorno es para solucionar problemas básicos del día a día en Las Palmas de Gran Canaria. Lamentablemente, lo que se pensó que iba a ser una oportunidad para que los vecinos mejoraran algunos equipamientos de sus barrios, digamos, pudieran embellecer el lugar en el que viven, ha terminado convirtiéndose en unos presupuestos que para lo que sirven es para que se les pongan, como decía, una acera, una papelera, una luz, una cosa bastante vergonzosa. Oiga, lo que ha sido también vergonzoso y parece ser que se eleva a un escándalo es lo que ha costado el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, no lo que ha costado, sino lo que se ha organizado y el coste que ha tenido. Claro, hace ya de esto unos 7 o 8 meses se nos dijo que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria iba a tener un presupuesto de 2,5 millones de euros, que ya es dinero para un carnaval. Y el ayuntamiento celebró ese carnaval en el mes de junio, un carnaval que recibió todo tipo de críticas por parte de los propios carnavaleros, de grupos, de los organizadores, de las asociaciones de carroceros, en fin. La propia concejala tuvo que salir públicamente diciendo que es verdad que el carnaval había salido rana y que había sido un fiasco, que no había sido lo esperado. Pero la mayor sorpresa nuestra es cuando en este último mes de noviembre se nos convoca a un pleno extraordinario para dedicarle 2 millones de euros más al carnaval. O sea, no solo se nos engaña en aquel momento a nosotros y a toda la ciudad y se nos dice que el carnaval iba a costar 2,5 millones de euros, sino que además cuando llegamos a prácticamente ya terminar el año, no sé con qué excusas, porque al final esos son gastos que tendrán que pasar los oportunos controles, pero la realidad es que se destina 2 millones más de euros al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Nadie entendía nada. Nosotros pensábamos que este pleno extraordinario se iba a convocar para darle crédito extraordinario a guaguas municipales y que comprara más guaguas, para solucionar algún problema grave de los temas sociales que tenemos en la ciudad, para algún tema de inversión, para alguna infraestructura, en fin, para algo de lo que la ciudad
se iba a beneficiar en el sentido estricto de infraestructuras, de algunos servicios, y con lo que nos encontramos es con que se convoca un pleno extraordinario para dedicar 2 millones más de la saca del dinero público al carnaval. Es el carnaval más caro de la historia de la ciudad y el carnaval más cutre, más criticado que ha habido en la historia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Que es una realidad. Lo dicen los propios carnavaleros y la gente que está metida en la organización del carnaval. Nosotros somos conscientes de que el carnaval crea empleo, crea economía, genera riqueza. Nosotros no nos negamos a que haya un buen carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, pero lo que resulta bastante vergonzante en un año preelectoral es que con este descaro se pretenda ahora dedicar esta barbaridad de dinero de 4 millones de euros a un carnaval que, como digo, todo el mundo está de acuerdo en que ha sido probablemente de los peores carnavales de la historia. No ha estado a la altura de Las Palmas de Gran Canaria. No se justifica, no tiene ningún sentido y sin embargo el alcalde don Augusto Hidalgo es cuando más dinero le ha dado al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La verdad es que yo creo que esto no tenía ninguna justificación, ninguna, y fue lamentable que viéramos que se convoca para eso un pleno extraordinario para quitar 2 millones de euros para el carnaval y para otras fiestas que se habían convocado, porque esto de los plenos extraordinarios y este tipo de créditos se supone que son para cosas que no están previstas, esto de la guagua, o que pasan algunas situaciones sociales y hay que dedicar más dinero, pero hombre, las fiestas del Carmen se celebran todos los años, las fiestas del Pilar se celebran todos los años, las fiestas de la Luz se celebran todos los años. Parece normal que el ayuntamiento ya tenga prevista el dinero que va a destinar a este fin en el presupuesto de cada año. Y los carnavales igual. Y el carnaval exactamente igual. Entonces estamos en un grado de improvisación, de celebrar fiestas. Luego tenemos a las empresas meses y meses esperando para cobrar, a las productoras, los sonidos, todas estas cosas de la fiesta, meses y meses esperando para cobrar, cuando, insisto, son temas que desde luego imprevistos no son. Entonces, resulta que este ayuntamiento, aparte de no planificar el gasto, aparte de estar de manera errática como está, nos encontramos con un ayuntamiento que se está acostumbrando a que el dinero público se destine a cualquier cosa. Y de los 320 millones, más de 320 millones que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene en el banco, ahora resulta que lo único que hacemos es pagar dinero de carnavales, dinero de fiestas, pero no en otro tipo de cuestiones de las que le venimos reclamando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se ponga las pilas, que se faje y que se ponga a trabajar por los vecinos de esta ciudad, como la rehabilitación de tantos y tantos barrios que tienen más de 50 y 60 años y que están en una gravísima situación. Ante esto, el ayuntamiento se encoge de hombros y le dice a los vecinos que se busquen la vida literalmente. Pero hay algo que también nos preocupa, y no lo palpan los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria como en otros municipios, pero bien, estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria. Hay un número importante, porque a veces decimos, oye, hay que valorar, no, es que se ha hecho un montón de cosas, sí, pero hay que valorar cuánto ha costado este gobierno a los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. Y en esa cifra se puede decir cuánto dinero, que nunca se publica, nunca se dice, porque no va a haber una rueda de prensa del gobierno encabezado por Augusto Hidalgo, en el cual diga, le hemos tenido que pagar en este ejercicio del 2022 X miles de millones de intereses por no poder o no querer pagar, porque si tiene 300 millones en las cuentas bancarias, para decirme que no puede pagar a los proveedores que han hecho esos trabajos, que han llevado al ayuntamiento a los juzgados, y en los juzgados los jueces le dictan sentencia a favor de, como tiene que ser, a esa empresa, en el cual se le condena a pagar la deuda que tenía que haber pagado en tiempo y forma, más las costas, más los intereses. Por lo cual, estos señores, si estuvieran en una gestión, en una empresa privada, no duraban ni al desayuno, así de claro, porque le está generando un déficit.
Eso se lo puedo garantizar. O sea, este ayuntamiento, que parece que a nadie le duele, a ellos desde luego parece no dolerle, cuando paga tarde y mal, tiene costes para la ciudad, tiene costes para todos los vecinos. Y le voy a poner un ejemplo. Llevamos 3 o 4 plenos extraordinarios en los últimos 2 meses para pagar sentencia y para pagar intereses de demora, que es a lo que usted se refería. La última sentencia que hemos pagado es en el Aemalsa, que el alcalde prometió que iban a cambiar toda la política, que esto iba a ser un cambio radical. No han hecho absolutamente nada. Y lejos de llegar a acuerdos con la empresa, lejos de sentarse a negociar para acabar con esta sangría a la que nos tiene sometido el juzgado cada vez que Malsa pone una denuncia, la gana, pues resulta que lejos de cambiar esto, lo que hacemos es ir incrementando cada vez más. En el último pleno extraordinario, antes de este último que se dedicó a pagar más carnaval y más fiesta, fue 13 millones y pico de euros para pagar un dinero que reclamaba la empresa y que probablemente, si se hubiera llegado a un acuerdo con la empresa, no hubiéramos tenido que llegar al juzgado, porque ahora hemos pagado estos 13 millones y pico de euros, pero ahora está por venir lo que nos va a reclamar la empresa de intereses de demora, que podrán ser otros cuantos millones. Y como ejemplo le pongo otra sentencia que pagábamos en un pleno anterior de 2 y pico, 3 millones de euros prácticamente a Emalsa, otra sentencia distinta. Fíjense que si empezamos a sumar, a Emalsa se le han pagado muchos millones de euros y se le deben muchos millones de euros todavía. Bueno, pues en el mes de junio se paga una sentencia de en torno a 3 millones de euros que, como no la pagamos en el año 18, se pagó la sentencia, pero no se pagaron los intereses de demora, que era una pequeña cantidad. Se ha esperado 4 años y cuando nos llega otra sentencia del interés de demora es prácticamente lo mismo que el principal de la condena. Es decir, hemos terminado pagando, por no pagar en su momento el principal de la deuda y los intereses de demora, hemos terminado 4 años después pagando prácticamente la misma cantidad de intereses de demora que del principal de la sentencia. Es una cosa totalmente irracional. Y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pagamos una barbaridad de millones, por encima de los 20 millones de euros, solo en intereses de demora. Es más, ya se encargan ellos de que las cifras nunca estén claras de cuánto es el total que se paga en intereses de demora, porque se paga a través de las empresas públicas, porque se paga a través de distintos capítulos, de distintas partidas, de tal manera que en un cálculo que nosotros hicimos entre lo que pagaba EURSA, lo que pagábamos desde el Ayuntamiento de Malsa, estamos muy por de largo de los 20 millones de euros en esta ciudad. Fíjese usted la de cosas que se podrían hacer con 20 millones de euros en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Porque se lo explica al vecino que en esos presupuestos participativos quiere un contenedor. Bueno, pues ¿cuántos contenedores? Explíqueselo a los vecinos por los presupuestos participativos y con todas las demandas. Yo cada vez que voy a un barrio me dicen, es que nos dijeron que esto costaba mucho dinero. Digo, ¿cuánto dinero le dijeron a usted que costaba esto? 500.000 euros. Hacer una determinada obra de calles, de conexiones. Yo digo, y no se les cae la cara de vergüenza cada vez que vamos a un pleno y aprobamos tener que pagarle 1, 2, 3 millones de euros de intereses de demora, 4. De hecho, esto de los intereses de demora lo cobran casi siempre grandes empresas, porque las empresas pequeñas no pueden aguantar muchos años sin cobrar, con lo cual yo conozco muchas empresas, pymes, pequeñas, que prestan servicios, que no quieren ni oír hablar de trabajar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y imagínense, si eso es una empresa, lo que puede ser un autónomo. Raro es el pleno al que no llegan
pagos de facturas del año 2017, del año 2016, del año 2015. O sea, yo la verdad es que me quedo atónito, pero evidentemente hay empresas, y le pongo un ejemplo, que está además, que acaba de pasar recientemente, que era de la empresa Lumican, esta que mantiene los semáforos de la ciudad, donde hay una deuda en torno a, creo que son 3 millones y pico de euros, solo con Lumican. Pues luego Lumican pertenece a un conjunto de empresas a las que se le debe, creo que están por encima de los 11 millones de euros. Pero cuando no se le paga a una empresa, lo que no podemos esperar es que cuando tenemos problemas, la empresa que mantiene el contrato en nulidad solucione el problema de manera rápida y sencilla. Había gente que después de estas últimas lluvias, por cierto, hoy estamos con alertas de viento, lluvias, tormentas, y estamos mirando al cielo y diciendo, Dios mío, que llueva lo que tenga que llover, pero que lo haga de manera ordenada, porque en Las Palmas de Gran Canaria, dado el estado de muchas infraestructuras, entre ellos la de los semáforos, cada vez que llueve fuerte, los semáforos se pueden pegar 1 mes y 2 meses sin funcionar. Y aunque llueva flojo, porque las últimas lluvias que llegaron, correcto, no era esa lluvia fuerte. Exacto, no fueron lluvias fuertes, y se pararon muchísimos semáforos. Y había gente que preguntaba, ¿y por qué no se soluciona esto? ¿Por qué no se arreglan los semáforos? Muy sencillo, porque la empresa trabaja al ritmo que puede trabajar. Si el ayuntamiento no le paga en tiempo y forma, lo que no podemos esperar es que las empresas hagan esfuerzos extraordinarios. Bastante hacen con cubrir el servicio, porque lo que le debería dar vergüenza al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es tener ese contrato caducado desde hace una purriada de años, de muchísimos años, que está el contrato caducado, y la empresa lo mantiene porque está prácticamente obligada. Pero ahí hay unos antecedentes, y los antecedentes, y hablando de lluvia, ya es más reconocido. Sabemos cuando hay lluvia, sí, y cuando la lluvia es un poco más densa, sabemos cuáles son las infraestructuras que se van a dañar, porque se han dañado 1, 2, 3, claro, y todas las que vengan. Claro. Claro. Por suerte en Canarias llueve poco, porque si no, este problema lo hubiéramos tenido más, y lo sufren sobre todo los vecinos y vecinas, que son los que van a recibir esos daños. Pero a este gobierno le preocupa no 100, sino 0. Mire, la situación. En la urbanización de la Mercedes, arriba en la zona del Pilar, aquello se sigue inundando. La urbanización María Mercedes se sigue inundando. Se han hecho obras que al final no han solucionado nada. Le pongo el caso también del Barranco Hondo, en la zona de Casayala, otra zona que se hizo una obra que lo que ha resultado es que ha empeorado la situación, porque como el barranco no se limpia, lo que han hecho es poner la plataforma única, digamos, subirle el nivel de las aceras, y ahora cuando llueve, lo que se ha convertido aquello es en un río que los vecinos venían avisando desde que se estaba haciendo la obra: oiga, esto hay que tener cuidado porque vamos a tener más problemas, en fin. Y como bien dice usted, son temas recurrentes. Cada 2 por 3, cuando llueve, vemos que se reproducen exactamente las mismas inundaciones, los mismos problemas. Ahora han tenido la cara dura de querer echarle la culpa al hundimiento del paseo del barrio de San Marinero de San Cristóbal a la lluvia, y eso no tiene nada que ver con la lluvia. El problema que tuvo el barrio marinero cuando se empezó a hundir el paseo, que podía afectar a las viviendas que estaban en primera línea, era porque precisamente las mareas y el agua había estado durante muchísimos años sacando el relleno que se había hecho allí, y aquello fue lo que produjo el hundimiento, las mareas, que coincidió en este momento con las lluvias, pero no es verdad que fueran estas lluvias las que produjeron aquello. Hay muchísimas cuestiones del mantenimiento de esta ciudad que no se mantienen al día, que no se esfuerzan, los contratos, en fin, técnicos que avisan de muros que se están cayendo. Yo creo que esta es una ciudad el que tiene que tener el oportuno mantenimiento que necesita cualquier ciudad, las calles, los barrios, edificios, y sin embargo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está, nunca mejor dicho, en Belén con los pastores.
Uno de los principales problemas es que demandan los propios vecinos y vecinos es la falta de limpieza que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esto es un día a día. Vamos a cualquier barrio, vamos... Precisamente esta semana pasada me reunía yo con un grupo importante de vecinos del Cono Sur y les decía, bueno, yo veo al ayuntamiento y a este grupo de gobierno enfilando ya la etapa final, los últimos 5 meses que les quedan de gestión, y ahora todos son anuncios de la limpieza, que si vamos a redoblar esfuerzos, el nuevo contrato que nunca llega, que si vamos a poner más limpieza. Y los vecinos nos decían, pues dígale usted al alcalde que dónde están, porque desde luego los barrios no. En los barrios siguen sin aparecer. Cuando aparece algún barrendero que se afana en su trabajo, pues es un barrendero que aparece una vez a la semana, luego los mueven, no están. La suciedad en Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un problema gravísimo. Y el otro día, hablando con técnicos de ayuntamientos que nos visitaban de la península, que estaban aquí, nos planteaban proyectos de mejora para la ciudad y demás, y nosotros les decíamos, lo primero que hay que hacer en esta ciudad es que los servicios básicos funcionen. La limpieza, el alumbrado, los parques y jardines, las fuentes, las calles. O sea, está en tan mal estado la ciudad que el próximo grupo que llegue a gobernar sabe que el primer objetivo que va a tener que poner sobre la mesa es poner la ciudad al día en los servicios básicos. No en cuestiones, habrá otras cuestiones que habrá que ir haciendo, pero las prioridades serán esta, por ejemplo. Lo primero que tiene que hacer el próximo grupo de gobierno es limpiar la ciudad. Que la ciudad empiece a ver aquellos camiones baldeando, aquellas cuadrillas de limpieza que estaban por todos los barrios, y desde luego cambiar esta idea de que Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo las 3 calles comerciales, las 4 calles importantes. Tenemos al 70% de la población, al 80% viviendo en nuestros barrios, y tenemos los barrios totalmente olvidados. En cuanto a la limpieza, en cuanto a los parques, los jardines, me comentaba precisamente alguien del Salto del Negro, del barrio del Salto del Negro, me decía el otro día, bueno, en el Salto del Negro y en el polígono de Ginamar, en la parte que pertenece a Las Palmas de Gran Canaria, que había desaparecido algún parque infantil. Y yo les decía, bueno, pero porque lo habrán trasladado. Me decían, no, lo quitaron y se lo llevaron. O sea, cuando ya hoy parece que estos son cuestiones de lo que hay que hablar es de la mejora de los parques infantiles, de la mejora del mantenimiento, pues nos encontramos con muchísimos barrios que siguen teniendo infraestructuras penosas. Con esas carencias. Cuando se hablaba de esa inversión, alguien decía, dice, no, pero usted sabe que el carnaval, con el tema del carnaval, la inversión que se hace es una inversión poca, porque el carnaval es un llamamiento turístico, cuando se habla de los cruceros turísticamente, que Las Palmas de Gran Canaria ofrece, es un municipio también turístico, pero la imagen de Las Palmas de Gran Canaria, si es un municipio turístico, da mucho que desear, claro. Y ahora lo estamos sufriendo, lo estamos viendo en una desidia, por lo menos no tomar medidas de ese campamento que se está montando en las playas, en este caso la Alcaranera, en el cual los propios vecinos y vecinos se les ha generado ese malestar, esa incertidumbre de ese campamento que cada vez va creciendo más. Nosotros lo que no podemos renunciar es a los espacios públicos que tenemos en nuestra ciudad, para todos y para todas. O sea, nuestras playas tenemos que defenderlas, que estén siempre en buen estado, que estén en condiciones y para el uso de todos los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. Los parques, pues exactamente lo mismo. ¿Cómo reaccionaríamos si de pronto llegaran 10 o 12 personas e instalaran un campamento en medio de la Plaza Santa Ana, o en medio de Triana, o en Mesa y López, o en el Parque Santa Catalina? Evidentemente llamaríamos a la policía local y le diríamos que levanten aquello de manera inmediata. No podemos renunciar a los espacios públicos. Los espacios públicos los tenemos que defender, los tenemos que mantener y los tenemos que poner en valor
para que estos sean usados por los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, por la familia. Si estamos reclamando que haya más espacios de calidad, que haya más zonas verdes, y con lo que nos encontramos ahora en la playa de las Alcarabaneras, es que se dijo que había 2 o 3 casetas que eran temas de inmigrantes, luego ya fueron 10 casetas, luego fueron 15, luego fueron 20, ahora son 27, y lo que vemos ahí es un auténtico campamento instalado en la playa de las Alcarabaneras, no de población migrante, no es verdad que sean inmigrantes, son mochileros, son gente que viene de paso, que en otros lugares de Europa tienen zonas habilitadas para acampar cerca de las ciudades, aquí no las hay. ¿Y qué hacen? Pues si ven que en la playa de las Alcarabaneras se puede montar una caseta y acampar, pues acampan. Y allí ya hemos empezado a ver, no lo que decíamos de 5 o 6 casetas, no, un campamento de más de 27 casetas ya. Y los vecinos nos llaman alarmados. Y cada vez que pasamos por ahí a ver aquello ha ido creciendo y el ayuntamiento pues de brazos cruzados. Dice que mandan a la policía local, que la policía local va por la mañana, ellos dejan caer la caseta, la desmontan y por la noche la vuelven a montar. Ya hay problemas de olores, evidentemente se duchan allí en las duchas que hay en la playa, realizan sus necesidades fisiológicas en la playa. Al final se termina convirtiendo en aquello, en algo para lo que no está la playa de las Alcarabaneras y para lo que desde luego entendemos que no debe de estar y no debemos de permitir, porque si no empezamos por aquí y terminamos perdiendo el control de muchos espacios de la ciudad. Y aquí hay que tener mano firme, hacer una actuación policial, no mandando a la policía un rato por la mañana, sino montar un buen servicio para que aquello se acabe de una vez por todas. Y los problemas que haya de personas sin hogar, sin techo, que se les dé una solución, que se abran los albergues que se tienen que abrir, que se abran los espacios, las residencias, para que se le pueda dar una respuesta si existieran personas en situación de extrema vulnerabilidad. Hay centros para las personas inmigrantes, tenemos el Canarias 50, que es un tema del Estado, deben de haber recursos municipales habilitados para esto, pero lo que no podemos permitir es que al final los espacios públicos terminen siendo ocupados por casetas y por campamentos. Eso es totalmente impresentable. Y en una ciudad que, como bien dice usted, dice ser turística, yo defiendo el carnaval es un atractivo turístico, genera economía, es evidente. Hagamos un carnaval en condiciones, hagamos un carnaval seguro, hagamos un carnaval en un lugar donde todos los que nos visitan, pero especialmente los de aquí, puedan disfrutarlo. Yo no me obsesiono solo con el carnaval de cara al turismo, me parece que la gente de Las Palmas de Gran Canaria y los vecinos del resto de esta isla y de Canarias tienen derecho a disfrutar de un carnaval que ha sido de los mejores carnavales del mundo y que ahora mismo hemos ido convirtiendo en un carnaval que celebra una serie de galas, pero donde la calle ha dejado de disfrutar del carnaval. Una de las medidas que van a entrar a partir del 1 de enero es el transporte gratuito. Sí. ¿Está preparado Las Palmas de Gran Canaria para prestar este servicio? Sin lugar a duda, municipales. Sin lugar a duda, no. La empresa municipal, que es Guaguas Municipales, una de las empresas más grandes del transporte público que hay en toda Canarias y desde luego en Gran Canaria, nos reuníamos con los trabajadores este lunes por la mañana y nos decían, con nosotros no ha hablado nadie y nosotros vamos a ser unos de los que tengamos que redoblar esfuerzos para cubrir determinados servicios. Esta es una medida que a mí siempre me gusta recordar, que cuando se habla del transporte gratuito es una medida que tiene como objetivo ayudar a los trabajadores y trabajadoras ante el encarecimiento de los combustibles,
ante el encarecimiento de la cesta de la compra, todos los partidos políticos estuvimos de acuerdo en el mes de junio que había que poner medidas encima de la mesa que ayudara a afrontar determinados gastos. A la gente que se tiene que trasladar al sur a trabajar, a la gente que tiene que usar el transporte y que hace conexiones en Las Palmas de Gran Canaria con el transporte de Global. Entonces, en aquel momento, el Estado, que dio los trenes de cercanía gratis en la península, desde Coalición Canaria dijimos, ¿por qué al Estado se le dan los trenes gratis y no las guaguas, que son nuestros trenes de cercanía? Por eso pedimos, y todo el mundo estuvo de acuerdo, en que había que exigirle al Estado que el transporte fuera gratuito, el transporte público en guaguas fuera gratuito en Canarias. Cuando Coalición Canaria, a través de una enmienda en los presupuestos generales del Estado, consigue esto, aquellos que pensaban que no lo íbamos a conseguir se arrugaron, y cuando se dieron cuenta que ahora hay que ejecutar la medida se echaron para atrás, se asustaron. Pues si no saben aplicar esta medida, que se vayan. Somos muchos los que estaríamos dispuestos a ponernos a organizar estos servicios. Lo que pasa es que lo que tenía que haber estado planificado desde el mes de junio o julio y haberse puesto a trabajar, como no se lo creyeron, ahora dicen que no les va a dar tiempo. Que se pongan las pilas y de verdad que busquen medidas como esta que ayuden a que la gente afronte los gastos para poder llegar a final de mes con el encarecimiento de los combustibles y como está la cesta de la compra disparada. Esto es una medida para ayudar a los trabajadores, a las trabajadoras, a poder afrontar los costes de la vida. No es que se les regale el transporte gratis porque sí. Estamos hablando de medidas que tienen como objetivo paliar la situación que se está viviendo en cuanto a los encarecimientos de los combustibles y de la movilidad. Ahora, si hay algunos inútiles que no son capaces de poner esta medida en marcha, que dejen que otros la hagan. Que ahí está, fíjese usted por dónde, en estas medidas que inicialmente se hacía bonificando el transporte, claro. Hoy por hoy muchos trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sur, que es el motor económico, pueden acceder a ese puesto de trabajo, porque muchos de ellos renunciaron a ese puesto de trabajo porque se le iba una parte importante de su salario nada más que en el transporte. Hoy con ese bono que tienen de 14 o 20 euros, pues es asequible y puede acceder a ese puesto de trabajo, por lo cual ha habido muchas personas que están trabajando en el sur gracias a esa medida. Y ahora si todavía se le da, por la situación que estamos viviendo, más facilidad, pues mejor todavía para poder paliar esta crisis económica que estamos sufriendo, que esperemos que no dure mucho, pero como no sabemos cuánto va a durar, el 2023 vamos a tener esa bonificación en ese transporte, y usted lo acaba de decir, principalmente para trabajadores y trabajadoras. Exacto. Esa es la idea, ese es el objetivo. Otros se les ha llenado la boca diciendo tontería, que nada más que oigo decir tontería, como algún concejal responsable de movilidad en Las Palmas de Gran Canaria, decir tontería y poner problemas. Pónganse a trabajar, ayuden a los trabajadores, ayuden a la gente que tiene que afrontar los gastos de la vida y que tienen que afrontar todos estos encarecimientos que hemos vivido en los últimos meses. Hay que trabajar por la ciudadanía. Mucho. Nos ofrece Candil, se nos ha ido el tiempo volando. Bueno, encantado, siempre es un placer compartir con ustedes un rato. Gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad de la gestión que está llevando Coalición Canaria, fiscalizando al gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y siendo voz de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, y ahora afrontamos ya esta recta final y cuenten con nosotros para lo que ustedes crean. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Coalición Canaria, don Francis Candil, a su vez actualmente concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y es un trabajo que ha llevado don Francis Candil al frente de Coalición Canaria y al frente de siendo voz y buscando soluciones para los vecinos y vecinos. Otra cosa es que se aprueben esas mociones que se llevan, otra cosa es que se le haga y se acepte esa voz de los vecinos y vecinas, y otra cosa es que la ineficacia, la parálisis o la dejadez de los que tienen que tomar y poner en marcha esas medidas no la pongan, es lo más desagradable de todo, y eso lo viven y lo padecen ustedes y son conscientes de lo que ha pasado en Las Palmas de Gran Canaria. Y no me olvido de esa situación que estaba viviendo los vecinos y vecinas en el Lazo, donde estaban viendo cómo se le estaba montando una estercolera. Fueron los propios vecinos que se pusieron en contacto con Coalición Canaria, son los que denunciaron en esos momentos y tuvieron que el gobierno
Intentaron primero tapar la mierda, así de claro, y hay que hablarlo claro, pero cuando se le dijo, oiga, que tapando la mierda no es retirar, a ver qué concepto no entiende usted de llevar a cabo las medidas de limpieza que la Unión Europea está sancionando y sanciona constantemente a las Palmas de Gran Canaria, y sobre todo algo que también le han llamado la atención, que es importante, porque hablamos y nos llevamos la boca del cambio climático, pero vertir los vertidos que tienen las Palmas de Gran Canaria, consciente de esos vertidos, oiga, eso se llama delito. Nos vamos y dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.